¿Cómo están, estimados amigos y hermanos? Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a Lecciones Bíblicas. En esta presentación quiero iniciar invitándoles para que me acompañen en una pequeña oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestra necesidad de tu palabra sea satisfecha. Muéstranos, por favor, este mensaje tan claramente como tú deseas que lo recibamos. Dirígenos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar nuestra lección número 10, que lleva por título Lograr lo impensable. Y yo he agregado al título Lograr lo impensable en el quinto evangelio. ¿Sabes que hay un quinto evangelio? Seguramente solo hemos comprendido, aceptado 4 evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, hay un quinto evangelio que sus características son particulares. Este quinto evangelio fue escrito casi 8 siglos antes de que ocurrieran los hechos sucedidos. Estamos hablando del Evangelio de Isaías. Y en esta ocasión vamos a estudiar el centro mismo del libro de Isaías, el Evangelio presentando al Mesías sufriente, al Mesías correcto que vendría para salvarnos del pecado. A lo largo del libro de Isaías hemos encontrado, o este libro contiene profecías, historias, juicios, llamamientos, entre otras cosas. Sin embargo, a lo largo del libro hemos observado, en los estudios anteriores, algunas pinceladas de lo que es más importante. Aunque todo es importante, pero lo más importante es el Evangelio. Y quiero recordar un texto que vimos en Isaías, el capítulo 1, versículo 18. Nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El mensaje del arrepentimiento, el mensaje del perdón ofrecido y la invitación que Dios hace para recibirlo y la manera en que Dios muestra para recibirlo, está todo disponible para que el hombre sea salvo. Ahora, quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué los judíos no aceptaron al Mesías? Esa es una pregunta muy interesante. Y a lo largo de este estudio vamos a tratar de esclarecer esto. Ahora, el evangelio, el quinto evangelio de Isaías, los discípulos de Cristo, cuando predicaban, no tenían el evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. ¿Cuál es el evangelio que tenían? Isaías. Ahora, quiero ver una historia donde nos comprueba esto. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 31. Nos dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, no era judío, y esto es lo interesante, y sucedió que un etíope, eunuco,
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo, nos dice, al profeta Isaías, el quinto evangelio. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dos cosas muy importantes aquí. Primero, el etíope no es judío. Y el hombre estaba estudiando lo que podríamos llamar el primer evangelio, porque fue el primero en escribirse. Estaba estudiando las profecías, especialmente de Isaías 53. Número 2, ¿qué fue lo que sucedió cuando Felipe le predica, le muestra los hechos que ocurrieron acerca del Mesías profetizado en Isaías 53? Más adelante, en Hechos 8 nos dice que el etíope fue convertido, fue bautizado, fueron perdonados sus pecados, y nos dice también que su vida fue una vida llena de gozo. Ahora, ¿qué sucede con los judíos? Los judíos eran quienes tenían la verdad, quienes tenían al profeta, los escritos del profeta Moisés, tenían también los salmos, tenían los profetas. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió con los judíos? Si Moisés, los salmos y los profetas hablaban del Mesías, especialmente Isaías 53 se refiere al Mesías de la manera en cómo Él vendría a mostrarnos su reino o a salvarnos del pecado. La única respuesta que hay a esta pregunta es: lo rechazaron por incredulidad. Hay un texto que quiero mencionar que se encuentra en Deuteronomio. Voy a continuación a leerlo. Deuteronomio 21, 22 y 23 nos muestra la maldición de Dios sobre el pecador. Nos dice aquí: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito, maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Los judíos conocían esto. Y cuando estaba Cristo delante de Pilato, ¿qué es lo que estaba gritando la multitud judía? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. El Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio, desde la fundación del mundo, ¿tenía necesariamente que morir colgado en un madero? Si la ilustración del santuario terrenal nos decía que el cordero tenía que ser llevado sin mancha, sin pecado, sobre el altar, ser sacrificado sobre el altar, ¿por qué Cristo fue colgado sobre un madero, sobre una cruz? Los judíos decidieron que Cristo recibiera la maldición de Dios. Pero más adelante vamos a ver que no solamente los judíos, sino nosotros. Ahora, vamos a leer a continuación Isaías 53. Realmente Isaías 53 inicia
en Isaías 52, versículo 13. Y vamos a leerlo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Siempre he escuchado en mi vida que la apariencia física de Cristo no era atractiva. Y aparentemente los textos que acabamos de leer, desde Isaías capítulo 52, versículo 13, a Isaías capítulo 53, versículo 3, nos da aparentemente una apariencia de un Cristo que no era atractivo físicamente. Era feo, algunos dicen. Pero ese concepto no es correcto. Y a continuación quiero leer algunas citas autorizadas que nos ayudan a comprender mejor qué quieren decir estos textos. Y quiero comenzar leyendo en la página 34 de El deseado de todas las gentes. ¿Qué nos dice? Su organismo físico, hablando de Cristo, no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte, y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza, tanto física como espiritualmente. Era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Nos dice este texto que acabamos de leer, que su apariencia física no era afeada. Al contrario, era hermoso. En El deseado de todas las gentes, página 219, nos presenta tres características de Cristo que era llamativo a la gente. Vamos a verlo a continuación. La hermosura de su rostro. La hermosura de su rostro. Cristo no era afeado. Cristo era hermoso de su rostro. La segunda, la amabilidad de su carácter. El carácter de Cristo era amable como nadie. Y tercero, el amor expresado en su mirada y su tono de voz. Ahora, estas características que acabo de mencionar no tienen nada que ver con las características que especialmente los dirigentes judíos querían de su Mesías. Ellos querían un Mesías napoleónico, un Mesías de guerra, un Mesías con el ceño fruncido, un Mesías duro. Pero aparece un hombre hermoso de su rostro, amable como ninguno. Su forma de ser, su forma de actuar, la forma en que miraba, la forma en que hablaba, era completamente distinto al que deseaban. Por eso nos dice Isaías 52, no tenía nada atractivo para que le deseen.
No tenía ninguna apariencia mundanal que los judíos deseaban. Y hay una cita más, manuscrito 33 en 1911. Estas palabras no significan que Cristo era en persona inatractivo. En los ojos, a continuación vean esto, en los ojos de los judíos, Cristo no tenía belleza, porque ellos esperaban un Mesías que viniera con despliegue mundanal. Los judíos no querían un Mesías amable, querían un Mesías que viniera con un despliegue mundanal, un Mesías revolucionario. Pero como leímos en Isaías 52, 13 al 15, su apariencia fue desfigurada por el dolor. Cuando una persona sufre, la apariencia de su rostro cambia. Entre más horroroso es el dolor que siente y el tiempo que ha sufrido, aparenta que está demacrado, por así decirlo. Está hablando Isaías 52 del siervo sufriente, el Cordero de Dios que fue inmolado, que fue desfigurado. Su rostro, cuando sufrió Cristo, no daba la apariencia de una persona normal. En el Getsemaní, Cristo aparece desfigurado su rostro, nos dice el deseo de todas las gentes, y las gotas que caían lo desfiguraban aún más. Gotas de sangre. Su cuerpo fue desfigurado por esto. Ahora, quiero mencionar algo aquí. Por ahí en los años 1878, 81, hay un registro. Elena White tenía algunos amigos, si no mal recuerdo, la familia Kellogg. Ella los visitaba y en la casa de sus amigos había un cuadro de Cristo. Y ella nunca, según los relatos que tenemos, los dos testimonios que tenemos acerca de esto, aunque no hay una cita oficial de Elena G. de White que diga esto, pero los testimonios de la hermana Kellogg y el testimonio de Willie White, hijo de la hermana White, nos dice lo que decía Elena G. de White sobre este retrato. Dice, es una carta por Willie White, fue escrita a Fred Harvey en abril 25. Dice, he oído a mi madre decir algo sobre esta imagen, y ustedes la tienen en su pantalla, que corresponde con lo que ha escrito. Y ya leímos algunas citas anteriores que hablan acerca de la apariencia física de Cristo. Y esta imagen corresponde con lo que ella ha escrito. Creo que lo que ha escrito es un poco más contundente de lo que he oído. Pero sé que ella considera, hablando de la imagen, que es la más casi correcta de todas las imágenes que ella ha visto. Cristo. Ahora, no estoy diciendo que esta imagen así sea Cristo. Lo que sí es que el testimonio nos dice que Elena G. de White mencionó que era la pintura o la imagen más cercana o más casi correcta de la apariencia de Cristo. Y como vemos en la imagen, no era una apariencia inatractiva. Incluso en algunas citas, no la coloqué, no la vamos a poner en la pantalla, pero nos dice que Cristo tenía una altura un poco más que los hombres en su tiempo. Pero Cristo fue desfigurado. Ahora, vamos a una segunda parte de Isaías 53. Nos dice Isaías 53, versículo 4 al 10. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como leemos a continuación, lo voy a volver a leer. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Enfermedades de quién? Nuestras. Las tuyas. Las que tienes ahora. Porque él las compró. Él nos compró por precio. Ahora, lo que él compró es de él. Y tus enfermedades, tus dolores, ya no te pertenecen, son de él. La invitación que Dios quiere hacernos es entregarle simplemente lo que no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a Él. Tus pecados, tus dolores, tus enfermedades, tu vida, tu muerte, todo le corresponde a Él. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Nos dice que fue herido de Dios y abatido. Y todos los dolores que Cristo sufrió, todos los dolores, todo el sufrimiento que Cristo tuvo. Y tengan cuidado con lo que estoy diciendo. No me estoy refiriendo al dolor físico. Me estoy refiriendo al dolor de su llaga de Él. Porque las llagas que Él tenía en su cuerpo, más allá de que fue escupido, más allá de que se le fue colocada una corona de espinas, más allá de su carne desgarrada, incluso el mismo deseado de todas las gentes, afirma que Cristo casi no sentía ese dolor comparado al dolor que le producía la llaga. ¿Pero qué es la llaga? Nos dice Mateo capítulo 27, versículo 26. Esta es la llaga de Cristo. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Jesús le estaba diciendo a su Padre, Padre mío, nunca en la eternidad nos separamos. Siempre estuvimos juntos. Tú eras mi Padre y yo soy tu Hijo. Pero ¿por qué en esta hora tan difícil de mi vida me has abandonado? Nosotros muchas veces nos sentimos abandonados de Dios. Pero estoy completamente seguro que solamente es un sentimiento, es un sentir. Dios jamás nos abandonará. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Dios el Padre está con nosotros. Pero Cristo sí fue separado del Padre. Cristo sí realmente estaba sufriendo una realidad horrorosa al separarse de su Padre. ¿Y qué fue lo que lo separó? Nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestra rebelión. Nos dice Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo.
Hermanos y amigos, es cierto que Cristo fue golpeado, fue lacerado, fue coronado con espinas, pero lo que los enemigos de Dios y los enemigos de Cristo, que eran los demonios, Satanás, algunos soldados romanos, la multitud de los judíos, los dirigentes judíos, lo que ellos hicieron no contribuye en nada a nuestra salvación. Cristo fue entregado, el Padre lo entregó. Lo que el Padre hizo, eso es lo que garantiza un beneficio para nuestra salvación. Lo que los enemigos hicieron o no hicieron, no importa. Lo que nosotros hemos de aceptar es el regalo que el Padre nos hace. Hemos de aceptar a un Cristo hermoso. Hemos de aceptar un Cristo desfigurado. Hemos de aceptar un Cristo que se entregó como cordero y cuando estaba presente no abrió su boca. Ahora, para concluir, quiero leer El deseado de todas las gentes, página 71. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que traía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre. ¿Quién era el culpable? El hombre, pero Cristo ocupó su lugar. Fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Pero mira estas hermosas palabras. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de Cristo, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amigo y hermano que nos has acompañado en esta presentación, Jesús está satisfecho. Está satisfecho contigo. Jesús te compró completamente. Él te quiere hacer una nueva criatura. La invitación es: ¿aceptarás al Hijo del Hombre? ¿Aceptarás al Hijo de Dios? ¿Aceptarás la vida que Él logró para ti? Acepta su paz, su amor, su misericordia, que esa es la buena voluntad que el Padre desea para nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.